Hacer buen pan es un arte y conlleva unos conocimientos que normalmente no están al alcance de todo el mundo, por lo que hoy voy a empezar una serie de vídeos en los que me he propuesto aprender a hacer pan y quiero llevarte conmigo para que tú también aprendas. En este primer vídeo voy a visitar el Molino de Alcuneza, un restaurante de una estrella Michelin cuyo propietario, Samuel, es conocido como el chef del pan, por sus amplios conocimientos y por su gran repertorio de panes que sirve en su restaurante, todos ellos elaborados en casa. Además visitaremos Despelta, una empresa de harinas ecológicas hechas con trigos antiguos. Con ellos dos vamos a aprender, primero, los distintos tipos y variedades de trigos y harinas con las que hacer el pan y entender cuándo utilizaremos cada tipo. Segundo, qué compone un buen pan y cuáles son sus bases para formar bien su estructura al amasarlo y al cocinarlo. Tercero, cómo la calidad de las harinas y del trigo va a influir en cómo nos sienta el pan y cómo nuestro cuerpo lo procesa. Y cuarto, sobre la fermentación del pan y la diferencia entre usar levadura y masa madre. Y todo esto lo aprenderemos mientras hacemos el primer pan de esta serie, una hogaza muy básica pero que nos ayudará a hacer todas las siguientes. El objetivo de hoy es que hagamos pan. Vamos a hacer un pan un poco rápido, un poco forzado, porque el pan, como te decía antes, requiere de un tiempo, no se le puede meter prisa al pan. Ya. Si queremos hacer un pan de calidad, tenemos que hacer que ese pan vaya fermentando despacito. Y vamos a empezar con una receta la más básica y sencilla y la más fácil de hacer en casa, y vamos a ver cómo poco a poco todo esto va teniendo sentido, ¿vale? Aquí hemos preparado los ingredientes básicos para hacer un pan muy fácil. Vamos a empezar, para no complicarnos la vida, porque como es el inicio, vamos a empezar con una harina de media fuerza, una harina refinada, que es una harina que podéis encontrar en el supermercado sin ningún tipo de complicación. Vamos a añadirle un poquito de gracia con un poquito de harina de centeno, que podríamos sustituirla por cualquier harina integral que encontremos en el mercado. Esta es una harina de centeno gigantón, una harina ecológica de Despelta, que bueno, para mí es maravillosa. 330 gramos de agua. Luego tenemos un poquito de sal, 10 gramos de sal, y en este caso vamos a utilizar levadura. Vamos a utilizar además una cantidad importante de levadura, unos 12 gramos de levadura para ese medio kilo de harina, que es una cantidad bastante grande, pero tenemos prisa, así que hay que acelerar un poquito el proceso. Y por último vamos a utilizar esta de aquí, que es mi masa madre. Vamos a empezar, lo primero de todo, juntando las harinas. Vamos a tratar de momento de no mancharnos mucho, luego meteremos las manos en la masa. Vamos a utilizar el cucharón para que veáis lo sencillo que es. No tenemos amasadora, no tenemos nada. Vamos a hacer un pan que se va a amasar solo, ¿vale? Así que primero vamos a poner las harinas en este bol grande. ¿Yo también lo hago? Sí, sí. Ah, mira. Empezamos con la harina. Esto es, como os he dicho, es una harina blanca normal. Y vamos a añadir la harina de centeno. Todo lo mezclamos un poquito, simplemente. Vamos a añadir... Yo ya me he puesto perdido. Bueno, eso es otra cosa. Los colores oscuros y la harina no se llevan muy bien. No he hecho nada y ya pero forma parte del trabajo del panadero. Y ahora vamos a coger la levadura, la vamos a romper un poquito con la mano y la vamos a desmigar encima para que no quede... Simplemente desmenuzarla. Para que se integre bien con nuestro pan. Y una duda, que a mí siempre me habían dicho que el mezclar la levadura con la sal no era bueno, porque propiciaba que no... Teóricamente dicen que no es bueno, pero se han hecho pruebas, yo he hecho pruebas de meter la levadura dentro de sal prácticamente. La levadura es muy resistente y sigue funcionando igual. Y en último lugar vamos a añadir una buena cucharada de masa madre. ¿Ahí? Ahí, con los dedos ayúdate un poquito. No quiero que te manches mucho. Y ahora ya con el cucharón que te he dejado, vamos a mezclarlo bien con el objetivo de que toda la mezcla que no quede harina sin humedecer. Fíjate que de momento no hemos metido ni las manos, no hemos enchufado nada a la luz. De momento lo único que queremos es, aunque esto no parezca que vaya a salir pan, vamos a ver cómo poco a poco yo siempre va tomando forma. Sí, que las masas es una cuestión de fe también, porque al principio dices, tío, esto no va a salir. Es imposible que salga. Y luego sigues amasando y sale. Y al final acaba saliendo. Bueno, vamos a intentar que de aquí nos salga un pan. ¿Tú crees que saldrá un pan de aquí? No tiene mucha pinta, ¿no? De momento... No tiene pinta, pero yo me fío de ti. De momento no tiene pinta. Bueno, pues mira, esta fase la tenemos hecha. Sácate la cucharita, si quieres. Vamos a dejarlo aquí simplemente un poco... Yo ya me he pringado. Un poco tapado. Tápalo un poquito para que no se nos humedezca. Y esta parte por ahora, fíjate qué fácil ha sido, la tenemos hecha. Ya hemos empezado a hacer nuestro pan. Ahora vamos a empezar a entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿vale? Mira, aquí tengo una masa que ya he preparado con antelación, pero esta masa es una masa que solamente tiene dos ingredientes. Tiene agua y harina, nada más. Ya está. Ya, nada más. Quiero que cojas ese agua, la pongas aquí y vamos a ver qué es lo que sucede.
Aquí no he puesto sal, no he puesto levadura. Ahora lo que quiero es que con tus manos, te va a tocar trabajar y mancharte un poquito. Vale. Con tus manos quiero que metas aquí las manos y que comiences a manosear esta masa, a moverla, sin romperla, sin romperla, simplemente que la vayas toqueteándola, eso es. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a imaginar que esta es la representación de un grano de trigo, para entender cuál es la composición y de qué está compuesta la base principal de nuestro pan. Nuestro pan está compuesto principalmente de trigo. Normalmente los panes que consumimos en el supermercado, en la gasolinera, están elaborados solamente con una parte de la harina, que es la parte central, lo que denominamos el endospermo, que sería el 80% del trigo. Luego, por otro lado, tenemos el pericardio, que es la corteza que recubre el cereal, y en último término tendríamos el germen, que es esta parte de aquí abajo del trigo, donde se inicia la vida. Ahora vamos a ver qué es lo que hay en cada una de las partes. En el endospermo, en ese 80%, lo que tenemos son hidratos de carbono, principalmente almidón y glucosa, y proteínas. Esto es una masa que está elaborada únicamente con harina, procedente de esta parte del grano, ¿vale? Solamente estamos usando el endospermo. Cuando hemos metido esa masa, era una masa así, ¿no? Esto es lo que hemos metido dentro del agua. Sí. Y teníamos un agua completamente limpia. Ya puedes dejarlo, puedes sacarla. ¿Lo saco? Sí, déjamelo aquí. Vamos a ver si lo manchamos mucho. Ahora lo que hemos hecho durante este proceso ha sido separar los dos componentes que tiene la harina del pan que comemos. Anda. Porque la harina del pan que comemos tiene dos componentes. Tiene, por un lado, proteína, esto que nos queda por aquí. O sea, tendríamos que trabajarlo mucho más, pero si tú hubieras seguido haciendo ese trabajo, al final lo que acabaríamos teniendo es una proteína gomosa. Solo pura proteína. Esto sería pura proteína. Y por otro lado, este agua que era transparente y ya no lo es, que ahora parece leche, aquí lo que tenemos son los hidratos de carbono, que es el resto de lo que tiene el pan. Nuestro pan tiene hidratos de carbono, que son esto de aquí, y por otro lado tenemos proteína, que es esta parte de aquí. Que eso es el gluten, ¿no? Eso es el gluten. ¿Qué son los hidratos de carbono? Azúcares. Lo que tenemos aquí son azúcares. ¿Qué son estas proteínas? No son chicles, pero a mí me gusta representarlo con chicles, porque al final cuando tú comes un chicle es como una cosa pues, que se te queda en la boca, que es imposible que tú digieras, ¿no? Sí. O sea, tú masticas y masticas, y eso lo que tiene es una estructura gomosa, que tú no puedes con tu saliva o con tu... deshacer, ¿no? No lo puedes deshacer. Claro. Pues para entender la similitud, el gluten sería una especie de chicle, esa proteína sería una especie de chicle. Es muy útil dentro del pan, porque es lo que nos va a servir de estructura para hacer nuestro pan. Para que nosotros podamos hacer un pan que tenga una forma, que no sea una torta plana, nosotros necesitamos que ese pan tenga una estructura, y esa estructura se va a aportar el gluten. El gluten es lo mismo que el símil sería lo que a un albañil es un andamio. ¿Para qué usamos el gluten? ¿Para qué usamos el andamio? Para construir la casa. Y por otro lado, pues lo que estamos tomando son azúcares. Todos ya sabemos, y más la gente que escucha tu canal, que los azúcares son buenos en su justa medida. Eso es. ¿Qué pasa cuando cogemos una barra de pan calentita de la gasolinera y nos la comemos antes de subir al ascensor? Que nos estamos metiendo un chute de azúcares tremendo, ¿no? Y por otro lado estamos tomando una proteína, que es esta, que es una proteína, como te decía, que no digerimos. Insoluble en el agua. Los hidratos de carbono se disuelven en el agua, pero esto es una especie de chicle que nuestro cuerpo necesita alguna herramienta para poder digerir. ¿Y cuál es esa Esas herramientas para poder digerir son las enzimas, que a mí me gusta representarlas con una tijera. Si tú coges enzimas, lo que te permiten es trocear esa proteína para que nuestro cuerpo la pueda digerir. Cuando comemos un pan elaborado con harinas blancas, lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo es esto. Ese chicle, ¿no? Esa proteína, que es el gluten, que ya estamos viendo que a priori no es fácil de que nuestro cuerpo lo asimile por las características que tiene. Pues claro, tienen condiciones a nivel de digestibilidad muy diferentes a los trigos modernos actuales, que son más productivos, pero sobre todo son más tenaces. Y esa tenacidad a veces cuesta que el panadero la elimine. Y eres tú el que la tiene que eliminar, ¿no? Y luego unas azúcares que nuestro cuerpo los va a asimilar además de una forma muy rápida. Eso va a ir directamente a nuestro torrente sanguíneo, a almacenar reservas y a la panza, ¿no? Aquí vamos teniendo ya un poco la composición de lo que tenemos a la hora de elaborar pan. Tenemos esos azúcares que están ahí muy bien representados en esa parte blanca, que serían estos hidratos de carbono, y luego tenemos esa proteína que la tenemos aquí, que va a ser la que nos va a servir para estructurar. Por otro lado, como te decía, ya empezamos a entender la diferencia entre lo que es una harina refinada, que sería esto, y lo que es una harina molida de grano entero, que sería una harina integral. Cuando molemos una harina de grano integral, lo que hacemos es que metemos al molino todo y todo lo sacamos. Ahí está saliendo la harina.
Claro, ahí lo que está saliendo va a mucha velocidad, porque las piedras van a mucha velocidad para que en una sola pasada consigamos la extracción que voy buscando, ¿vale? No se calienta, no se tiene que calentar, y con este transporte neumático me la voy a llevar a otra máquina que tengo aquí detrás que ahora la veo. Si yo lo que hago es no hacerle nada a la harina, quiere decir, lo que ha salido por ese tubo lo pongo en el saco, es una harina integral de grano entero molturada a la piedra, aquí está todo. Y si yo lo que hago es, la paso por este cernedor, ¿vale? Aquí hay unas telas de molinería, lo que voy a hacer es quitarle cosas. Y queda más... Claro, más refinada, ¿ves? Sí. Entonces, estas son las dos harinas que hacemos, la integral 100% y lo que llamamos fina, 80% de extracción. ¿Qué pasa cuando molemos todo el grano? Aparte de tener esto que has visto, vamos a meterle a nuestro pan otra serie de cosas. Le vamos a añadir fibra. ¿Vale? Porque eso es fibra. La fibra, tú esto te lo comes, la fibra son hidratos de carbono complejos que no digerimos, pero que tienen una función fundamental dentro de nuestra alimentación. Nos sirven para limpiar el intestino, para retener, para mantener sana nuestra flora intestinal, o sea, tiene muchas funciones. Tiene un poder saciante, ayuda a retener la humedad dentro del pan, o sea, al final es un añadido que aquí no encontramos. Pues aquí vamos a tener fibra. Aparte de tener fibra, vamos a tener también minerales, ¿no? Aparte del chicle y del azúcar, estamos metiendo fibra, que es muy buena para nuestro organismo. Sí. Estamos metiendo minerales, hierro, fósforo, calcio, potasio. Y luego estamos metiendo vitaminas. Vitamina A, vitamina B, vitamina E, vitamina K. Todo eso está presente aquí, en el pericardio. Entonces estamos haciendo que nuestro pan ya no sea solamente proteínas y azúcares, sino que aparte de eso tenga fibra, tenga minerales y tenga vitaminas que de otra forma no tendría. Y en último lugar tenemos el germen. El germen es una parte muy pequeñita, pero es la parte más importante del cereal, porque aquí es donde se inicia la vida. Esta semilla, para que salga una planta, esa planta nacerá desde aquí. El germen, aquí nacerá ese hilito de vida, se alimentará de esos hidratos de carbono, estará protegido con este endospermo, pero aquí es donde, imaginemos que es el espermatozoide o el óvulo de la planta, ¿no? Entonces, fijaros la cantidad de reacciones que se tienen que producir en esa pequeña parte del germen para que se inicie la vida. Ahí vamos a encontrar proteínas de mucha calidad, como las que encontramos en el huevo. Ya no estamos hablando de proteínas como esa, sino proteínas de otra calidad, de mucha calidad, no proteínas indisolubles, sino otro tipo de proteínas como la que encontramos en la yema de huevo. Vas a encontrar más minerales, además vamos a encontrar un extra de vitamina B, vamos a encontrar ácidos grasos, unos aceites esenciales que están presentes, estos serían los aceites, ¿no? Esto es aceite. Vamos a encontrar esos aceites esenciales que son vitales para la vida del ser humano, y luego vamos a encontrar las tijeras, las enzimas. Ahí están las enzimas. Empezamos a meter ya herramientas, ¿no? Aparte de meter todo ese aporte, ese paquete de nutrientes, de cosas esenciales para nosotros, aparte de todo eso, estamos metiendo todo lo que la planta recibe del suelo. O sea, la planta absorbe del suelo, aparte de agua, absorbe vitaminas, absorbe minerales, en función del terreno en el que esté plantado, va a recibir una cantidad diferente de sustratos. ¿Y eso al final qué es? Eso es sabor. El agricultor ecológico usa las mismas máquinas que el agricultor convencional, pero se diferencia en dos técnicas agrícolas básicas. Una, la rotación de cultivos. No hay monocultivo, hay rotación de cultivos, y cada una de ellas va a aportar una cosa a la tierra. Vamos a empezar con plantas oleaginosas, que sus raíces profundas nos van a hacer que la tierra se mulla, y aparte también nos limpian de mala hierba. La segunda parte, el segundo año, vamos a meter leguminosas que van a fijarnos nitrógeno en el suelo, nitrógeno que está en la atmósfera, y lo fijan a través de las raíces. Los barbechos o siembras falsas, lo que hacemos es materia orgánica en verde, se pasa al cultivador, que es la herramienta que vais a utilizar hoy en el campo, y en verde lo dejamos ahí, no genera semillas, por lo tanto se va a descomponer y nos va a aportar materia orgánica. Son como las hojas en un monte, cuando el árbol pierde las hojas, ¿qué aportan las hojas? Materia orgánica, ¿no? Y ya vendría la cosecha de cereal. Y la otra técnica que usamos es el mínimo laboreo. Consideramos el suelo un patrimonio, y ese patrimonio hay que cuidarlo porque es como un ser vivo, porque hay seres vivos, de hecho hay bacterias, hay hongos, entonces hay que cuidar ese suelo. La agricultura convencional pues atiende más al uso de fertilizantes químicos, al uso de herbicidas y plaguicidas, no es tan consciente con el valor del suelo, pero realmente lo que se le echa es todo desde fuera. Entonces, el nitrógeno, ¿para qué? Las leguminosas, ya se lo he hecho yo en abono, la potasa, el fósforo, todo se lo he hecho en abono, entonces la planta asimila lo que puede asimilar, y el problema es que todo eso también genera muchas escorrentías. ¿Esto es? Pues que esos abonos químicos se van a los acuíferos, porque no todo se lo come la planta. Cuando estamos consumiendo panes elaborados con el trigo entero,
lo que estamos comiendo es un alimento mucho más completo, con una curva glucímica mucho más baja, Vale. y luego un aporte nutricional que es completamente diferente. Entonces, Vale. a priori ya lo que tenemos aquí un tip, que es que cuando vamos a la panadería y compramos un pan u otro, ya estamos entendiendo un poquito qué es lo que vamos a comer, Vale. ¿no? Lo que nos vamos a llevar a la boca y cómo de alguna forma puede interferir dentro de nuestro organismo. Vale. Nosotros aquí lo que hemos hecho durante ese primer proceso Sí. ha sido simplemente hidratar la harina. Vale. Y esa hidratar la harina, el objetivo que tiene es que la proteína comience un proceso de hidratación. Esas proteínas, ahora mismo, como ves, no tienen una estructura, no tienen una forma definida. No. Imagínate que esas proteínas fueran esto, ¿no? O sea, Sí. lo que tenemos aquí es como un nudo ahí de proteínas, Vale. sin sentido y sin forma. El objetivo del amasado es pasar de esta maraña de proteínas sin sentido entrelazadas Sí. a que con ese trabajo mecánico que hacemos de estirar, comprimir, o el amasado, dentro de la amasadora dar vueltas o cualquier tipo de amasado, lo que hacemos es darle estructura a esas proteínas. Esas proteínas, poco a poco, con ese amasado, se comienzan a colocar. Y pasamos de tener una estructura desordenada a tener un tejido estructurado, donde esas proteínas se van entrelazando y se va creando una película, Vale. que es lo que vamos a ver aquí. Esta película transparente, la puedes ver ahí, prácticamente es una... ¿Ves? Sí. Eso es una película, eso es una estructura de gluten bien entrelazada. Vale. Con el amasado, con los pliegues, lo que vamos a conseguir es que pasar de esto sin sentido Vale, a esto. a pasar a una masa bien estructurada y bien armada. Vale. Lo que estamos haciendo es ordenar esas proteínas por medio del amasado para tener una masa elástica. Vale. Sobre ese chicle lo acabamos convirtiendo en una masa elástica en la cual nosotros podemos retener burbujas de aire, Vale. que es el objetivo que tiene el gluten. Claro. Retener burbujas de aire, Vale. porque al final durante la fermentación, ¿qué es lo que se produce? Se produce una gasificación. Esos gases, si no los retenemos con algo, esos gases se escapan Y se queda plano. y ¿no? se queda un pan plano. Entonces, lo que va a retener el gas de la fermentación es esta malla. Vale. Y esta malla, para que se forme, el proceso normalmente es a través del amasado. Vale. ¿Ves? No sé si podéis ver. A través de la luz prácticamente queda una capa translúcida, una malla, y eso es lo que conseguimos con el amasado. Vale. Esto es para lo que sirve el gluten principalmente, para darnos esa estructura que va a mantener nuestro pan Vale. firme. ¿Qué sucede con los distintos tipos de trigo? Fijaros, el trigo, igual que las personas, ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Partimos de unas semillas muy primigenias hace cientos de miles de años, y poco a poco la selección natural ha hecho que esas semillas se vayan combinándose, y partimos de... Este es un trigo muy especial, que es el Monococcum o Lo Ircom. vimos. Mira, el origen del trigo. El primer trigo que existió que domesticó el hombre. Ah, ¿sí? Se llama Monococcum. ¿Y cómo se sabe que este es el primero? Bueno, porque genéticamente se tiene perfectamente identificado. Piensa que a nivel semillas, ya no solo las de trigo, sino prácticamente de todos los alimentos, están los bancos de geoplasma. Ah, sí. Están perfectamente identificadas, bueno, desde que el hombre aprendió a mejorar y seleccionar semillas, el hombre ha guardado semillas. Y entonces, bueno, se sabe perfectamente que este es el trigo que dio origen a la domesticación del trigo. Digamos, es lo más parecido a cómo estaba el trigo en la naturaleza. El trigo no es más que una gramínea, una planta con granos, Sí. y estos son granos muy, muy particulares. De hecho, bueno, hay una momia de un hombre neolítico que encuentran en los Alpes que dentro tenía granos de trigo Monococcum. Ah, ¿sí? Por lo tanto, es un trigo neolítico y está perfectamente identificado. Esta semilla es una semilla muy sencilla. Fíjate que ahora estamos consumiendo trigos mucho más complejos y mucho Vale. más estructurados. Estos trigos hace 13.000 años seguramente no existirían. Vale. ¿Ves? El trigo cada vez, a partir de hibridaciones naturales o artificiales, pues en el campo, en la naturaleza, podríamos encontrar pues variedades muy sencillas. Imagínate estas dos variedades, pues por hibridación, es decir, por el aire, una Sí. semilla se combinaba con otra, y de esas mezclas iban saliendo diferentes variedades, Vale. pues cada vez más grandes, más resistentes. Luego el ser humano poco a poco ha ido haciendo una selección de esas semillas y ha ido seleccionando las que eran más productivas, es decir, las que más grano daban, las más resistentes a las plagas, a las sequías, y ha ido denostando las que eran menos productivas, las que eran menos resistentes a las sequías, a las plagas, con lo cual al final hemos ido concentrando toda la producción de trigo hacia semillas ultra resistentes, porque estas hibridaciones, esto ha sucedido durante 13.000 años, ¿vale? Pero esto se ha producido de forma natural durante mucho tiempo, pero en los últimos 100 años, ¿qué ha sucedido? Que ha metido la mano el hombre. Claro, a partir de que Mendel desarrolla las leyes de la genética,
entonces ya todo cambia. Sí, ¿no? Porque el hombre ya hace cruzamientos buscando cosas concretas. Un trigo de Ucrania, que es muy productivo, con un trigo del norte de África y que es muy resistente a la sequía, y hace un Florencia Aurora, por ejemplo. Entonces ya estos son trigos que ya sí que son mejorados, ¿no? O cogen los italianos y dicen, queremos tener el mejor trigo para hacer pasta, porque la pasta se hace con harinas de sémola, que son harinas gruesas, por decir así, y sacan adelante el Senatore Capelli. Claro, porque al final al hombre le interesa tener el control de las semillas. Ten en cuenta que las gramíneas es la base de la alimentación del ser humano. El trigo, el maíz, la soja y el arroz son la base de la alimentación humana, y eso al final se traduce en mucho dinero. Quien controla esas semillas controla la alimentación mundial. Entonces hay grandes empresas, grandes lobbies que tienen el interés de conseguir la semilla perfecta, la que más produce, la más resistente, y aparte de tener la semilla más resistente y más fuerte, aparte de eso, lo que quieren es tener el control de la producción de esas semillas, desde los fertilizantes a los herbicidas que necesitan, o sea, todas las pastillas, igual que las farmacéuticas quieren controlar la pastilla que tomamos para el colesterol, para la tensión, para el dolor de tripa o de cabeza, quieren controlar las pastillas que hay que darle a esos trigos para conseguir superproducciones. Esto es algo maravilloso, porque permite que la sociedad nos alimentemos y que no falte comida a nadie, permitimos tener una suficiente comida, pero en ese proceso lo que estamos consiguiendo son trigos muy complejos, con unas estructuras muy complejas, con un chicle como este, una proteína muy compleja. Sin embargo, estos trigos tenían una proteína muchísimo más sencilla. Hemos dicho que la proteína era un chicle que nuestro cuerpo no podía digerir. Imaginemos que esta proteína era una proteína así de pequeñita. Esas proteínas que tienen esos trigos tienen unas cadenas de aminoácidos así de grandes. Si necesitamos herramientas para disolver esto, cuando nos planteamos a cadenas de aminoácidos así de grandes dentro, y son cromosomas hexaploides, o sea, partíamos de proteínas diploides, es decir, con dos pares de cromosomas. Aquí tenemos proteínas hexaploides. Esto os parece muy complejo, pero al final lo que quiero haceros ver es que son trigos muy complejos, con mucha proteína, y cada vez se seleccionan trigos con una cantidad de proteína mayor. Y el motivo de seleccionar ese tipo de trigos es que a la industria y a la panificación en general le facilita el trabajo. Cuanto más gluten tenga ese trigo, más fácil es mecanizar el proceso de fabricación. Tú puedes meter un saco de harina de trigo con una alta cantidad de proteína dentro de una máquina y obtener un pan mecanizado, porque tiene mucha estructura ese pan. Cuando trabajas con trigos con una cantidad menor de proteína o con una calidad de proteína menor, lo que estás consiguiendo son panes que no tienen esa estructura, con lo cual son panes más delicados. ¿Y es más difícil hacer pan con este tipo de harinas? Bastante más. Es más difícil. Bastante más, sí. No tiene nada que ver, son trigos salvajes, y al final cuando trabajas con trigos salvajes que no están especializados para hacer pan, ten en cuenta que las harinas que se utilizan comúnmente, que utilizan los panaderos para conseguir esos panes técnicos con mucho alveolo, son harinas tecnológicas. Eso tiene una importancia capital a la hora de nuestro consumo, porque el hecho de consumir esas proteínas tan complicadas lo que está haciendo es generarnos muchos problemas en la digestión. ¿Vale? Intolerancias al gluten, intolerancias a tantas cosas. Lo que quiero que entendáis es que ha habido una evolución muy grande en cuanto a los trigos, y a la hora de seleccionar el tipo que utilicemos para elaborar nuestro pan, podemos utilizar trigos modernos, ultra refinados. Vamos a obtener resultados muy técnicos, panes con mucho alveolo, panes relativamente fáciles de construir. Cuanto más le quitemos a ese trigo, menos valor nutricional va a tener. Va a ser un pan muy bonito, muy esponjoso, pero menos valor nutricional. Y cuanto más nos vayamos hacia atrás, vamos a encontrar panes con sabores diferentes, con una estructura mucho peor, con menos alveolo. A nivel nutricional son también variedades de mucho aporte nutricional, con alto grado de digestibilidad también. De hecho, en el caso del monococum, es un trigo antiinflamatorio, o sea, esto ya está demostrado, ¿no? O sea, a nivel científico. Y otros trigos, pues su digestibilidad es evidente, ya no solo por el proceso de panificación, sino por el tipo de proteína, el tipo de gluten que hay. Entonces son dos caminos. Yo no digo ni que una cosa sea buena ni que otra sea mala, cada uno lo que quiera, pero por lo menos entender qué es lo que estamos llevando a nuestra mesa, a nuestro pan. Estos trigos sofisticados modernos son pura tecnología, ¿no? Pura tecnología que nos permite hacer cosas que con estos trigos no podíamos hacer, pero es un tema de elección. Pero a su vez, cuando vamos a un nivel extremo, que es lo que utiliza la industria alimentaria, esos panes envueltos en plástico de supermercado con muchos es y con mucho, lo que estamos consumiendo son panes que por eso tiene tan mala fama el pan, porque esos panes no son saludables. Estamos comiendo azúcares y proteínas en exceso, proteínas que no nos sientan bien y azúcares
que nos engordan. Entonces por eso el pan tiene tan mala fama, porque hemos ido hacia ese lado, al extremo de esa producción de trigos más modernos, con más proteína, más ultra refinados, en lugar de ir hacia este otro modelo, que es el que vistes ayer en la fábrica de Espelta. Desde el punto de vista gastronómico, ¿se nota mucho la diferencia del sabor y de la calidad de estas harinas? Pues mira... No porque esté Carlos delante. No, yo como si no estuviera. Hay varios factores que influyen en esto. O sea, por un lado está los tipos de cereales. Al final estamos acostumbrados a comer cereales que son ultra seleccionados, lo que la industria quiere, porque son cereales que tienen una cantidad de gluten muy grande, porque son trigos más industrializables y más resilientes, ¿no? Y sin embargo los trigos que utilizan, que tiene Carlos, son trigos más antiguos, menos desarrollados, con lo cual con características distintas, sabores distintos. Ahora probarás que cada uno tiene su organoléptica distinta, y luego también influye, aparte de eso, el tipo de molienda. No es lo mismo una molienda hecha a la piedra, donde estás moliendo todo el grano, estás moliendo la parte interior, que es donde están los azúcares y las proteínas, pero también estás moliendo la cáscara, el germen, y ahí es donde vamos a encontrar todo lo que el cereal recoge del suelo y lo lleva a la planta, ¿no? Ahí están los minerales, las vitaminas, ahí está el terroir, lo que llaman en el vino el terroir. Sí. Todo lo que recoge del terreno está ahí. Eso es al final de sabor, es la característica que hace que el cereal sea único y que sea diferente al resto, ¿no? Porque está expuesto a un clima, a un terreno, a unos modos de cosecha. Entonces eso hace que ese cultivo sea diferente al que se puede hacer pues a 200 kilómetros de aquí, ¿no? Entonces sí, realmente sí que influye. Y aquí nosotros el pan que estamos haciendo, la harina que habías utilizado era... Habíamos utilizado una harina de trigos modernos, relativamente modernos, tampoco mucho, no, o sea, son trigos naturales de aquí de Cuenca, unos trigos maravillosos, pero sí que es verdad que son trigos refinados y que son trigos pues actuales, no digamos trigos ultra procesados procedentes de una farmacéutica, porque fíjate, es que esas farmacéuticas que proveen esos trigos, proveen trigos hibridados que no se reproducen de un año para otro. Son hibridaciones de tal forma, tienen tal control, que tú para plantar de un año para otro tienes que comprar la semilla. No puedes guardarte la semilla y volverla a plantar porque no se reproduce, son estériles. Entonces, pues bueno, son cosas que es bueno entender, ¿no? Sí, hay que saberlo. Cuando vas a hacer pan, entender ese tipo de conceptos. Eso es. Y luego la idea sería entonces encontrar como la mezcla perfecta, ¿no? Para que te quede un pan con una estructura correcta, pero con un nivel nutricional también adecuado. Eso es, el objetivo es, o sea, podemos ir a un extremo, a hacer esos panes solamente muy tecnológicos o esos panes muy rústicos y muy naturales, pero yo creo que el equilibrio es lo que dices tú, ¿no? Encontrar un equilibrio entre esa parte de tecnología, de una harina que nos sirva para tener esa estructura, cuanto más natural y menos industrializada sea ese trigo mejor, pero hay muchos proveedores que hacen muy buenas harinas panificables refinadas, muy buenas, de muy buena calidad. Y luego pues añadirle esa parte de nutricional a partir de una harina pues que si es ecológica, si está molida a grano entero, cuanto más integral mejor, pues mejor, ¿no? El resultado vamos a obtener. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Ese equilibrio es, yo creo, para mí el punto perfecto. Otra cosa de la que tenemos que hablar es de la fermentación, Alfredo. Al final tenemos, como te decía, podemos utilizar o levaduras comerciales, esas pastillas de levadura de panadero de toda la vida. Hoy en día venden de todo, venden levaduras secas, venden muchas cosas. Al final normalmente estos suelen ser gasificantes que bueno, si queremos hacer un pan de calidad tenemos que utilizar levadura comercial, levadura de pastilla, o lo mejor que podemos utilizar es esto, la masa madre, ¿vale? Que ahora vamos a ver qué es lo que es. Cuando utilizamos levadura comercial, esas pastillitas de levadura viva, que se la venden, la encontramos donde los yogures o en el frigorífico, ahora, ¿no? La que hemos utilizado aquí para hacer este pan. Esa levadura lo que hace es un proceso muy sencillo, simplemente le damos un entorno en el que puede vivir, que es darle humedad y temperatura, una humedad y una temperatura buena para que puedan vivir, porque sin humedad y sí con una temperatura por encima de un rango no viven, entonces le damos una temperatura acorde para que se reproduzca, y lo único que hacemos es darle alimento, agua y alimento. El alimento son estos azúcares, los hidratos de carbono que hay presentes en el pan. Se come esos hidratos de carbono y lo que va a hacer es generar gas. Ese gas lo vamos a retener con la proteína, con el gluten, y vamos a conseguir que nuestro pan crezca. Pero cuando utilizamos masa madre, no solamente estamos metiendo levaduras. Aparte de meter levaduras, aquí dentro lo que tenemos son levaduras, bacterias y enzimas. Es algo mucho más complejo que una levadura. Una levadura simplemente coge ese alimento, lo transforma en alcohol,
energía y CO2, o sea, tiene un proceso alcohólico que evapora un poquito, pero cuando usamos masa madre, la masa madre también tiene bacterias. Las bacterias, como las levaduras, hay muchos tipos de bacterias y de levaduras. Hay bacterias que son nocivas y dañinas, pero hay muchas bacterias que las utilizamos en procesos muy diarios, como la fabricación de cervezas, de quesos, de kombuchas, de un kéfir, o sea, interfieren dentro de muchos factores dentro de la alimentación. Entonces, cuando utilizamos esas bacterias, lo que estamos haciendo, aparte de esa fermentación, es otro tipo de fermentación que genera ácido acético y ácido láctico. Hay dos procesos o hay dos fases, una en la cual se genera ácido láctico, que lo que va a dar a nuestro pan es un sabor ligeramente ácido a yogur, notas muy suaves a queso. Cuando se nos descontrola la masa madre, nos va a aparecer el acético. Y es cuando salen esos panes de masa madre que están descontrolados y lo que te huelen es a vinagre. Vale. Entonces hay que controlar mucho esa parte del acético y hay que hacer que nuestra masa madre esté sana y sobre todo muy fresca. ¿Y cómo se hace eso? Pues las masas madres son seres vivos influenciables por todo. O sea, ten en cuenta que bacterias y levaduras están en el ambiente. Tú, yo, todos dentro de nuestra piel. Esta masa madre está muy nueva, está recién alimentada. Y ahí lo que tenemos es un láctico muy suave, muy suave, no hay nada acético, ahí no te huele a vinagre, tiene un sabor pues más como a, pues eso, como un yogur griego, ¿no? Es lo que te huele, ¿no? Eso es una masa madre bien estabilizada, bien controlada, bien alimentada, sana. Pero fíjate, ese equilibrio depende de la composición de tu piel, o sea, tú propiamente en tu piel puedes tener bacterias que transformen esa masa madre. Luego esa masa madre, o el propio ambiente donde esté, ¿no? La nevera donde lo guardas, la cocina, o sea, al final son susceptibles de cambiar, depende del ambiente en el que esté. Esta es una masa madre que yo la creé en este molino, debajo del molino. ¿Sí? O sea, nosotros estamos en un molino harinero que tiene más de 500 años de antigüedad. Entonces, en este entorno, aquí hay un pequeño ecosistema que lleva conviviendo con harinas, sabemos, desde hace más de 500 años, y además preservado un poco de agentes externos. No es lo mismo esas bacterias levaduras que puede haber en la Gran Vía de Madrid o que las que puede haber aquí, ¿no? Igual que no es lo mismo una persona de Asia que de Oceanía o de América, ¿no? Y esto fue un poco idea porque viendo un programa de cervezas, de un maestro cervecero, hacía una cerveza que decía que era la cerveza más antigua del mundo, porque decía que la cerveza de los faraones, que creó una levadura para hacer esa cerveza a partir de las levaduras y bacterias que había en el sarcófago de Nefertiti o de no sé qué. Cogió en una de las pirámides, en una de esas exploraciones, metieron un prefermento para que las levaduras y bacterias que había en el ambiente precipitaran ahí. Se comenzara una colonia de levaduras y bacterias que habían estado preservadas de la sociedad y del entorno durante cientos de miles de años, ¿no? Dentro de esa pirámide, dentro de ese sarcófago, y a partir de esas levaduras que recuperó, creó una cerveza. Al final dicen que las cervezas se diferencian, o sea, el secreto de un cervecero son sus levaduras, ¿no? La Mau sabe diferente Estrella Galicia o la no sé qué, porque tienen, entre otras cosas, diferentes levaduras. Pues todo eso tiene un porqué, ¿no? Entonces, pues bueno, estas no son mejores o peores, pero son de aquí, levaduras de aquí. Entonces, esas levaduras te van a generar ese ácido acético y ese ácido láctico. Cuanto más sano las alimentes, mejor. Cuanto con más frecuencia las alimentes, mejor. Estas levaduras están alimentadas siempre con harinas ecológicas y de mucha calidad, que son las que me provee Carlos de Despelta, ¿no? Entonces, tiene una alimentación natural. Si tú le das una alimentación de unas harinas cargadas de químicos, de pesticidas, bueno, pues puede generar otra cosa, ¿no? Va a ser una masa madre, pero va a tener otras características. Estas tienen una alimentación de atleta, ¿no? ¿no? Sana, saludable, y por eso pues también es una masa madre que vas a ver que tiene esos matices, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Ese sabor láctico que no te va a interferir con el. Y luego, ¿qué harina usas exactamente para la masa madre? Depende. Normalmente me gusta mucho utilizar el centeno. El centeno para la masa madre siempre aporta un sabor muy rico al pan. Entonces está elaborada con centeno. No solo con centeno, suelo poner algo de harina, algo de otras harinas con que le den un poquito más de fuerza, una harina panadera normal. Hago ese mix, ¿no? Lo que hablábamos de los dos mundos, ¿no? De esas harinas más tecnológicas con harinas un poquito menos, siempre respetando que todas las harinas que utilizo son ecológicas y que son controladas. No utilizo harinas de supermercado, siempre harinas de mucha calidad,
pero sí, me da un poquito de mezcla de una harina refinada con harinas de centeno, y la verdad es que funciona muy bien, y la masa madre está sana, está bien, y lo que nos está generando es eso, ¿no? Ese ácido acético, o sea, ese ácido láctico, que nos va a dar por un lado sabor y luego nos va a dar una mayor conservación del pan, porque esa acidez lo que hace es que esos panes, ese pan de pueblo que hemos dicho toda la vida, ¿no? Que dura semanas, que te dura unas semanas y lo conservas bien, versus esos panes de supermercado que lo compras por la mañana y a mediodía ya están duros, ¿no? Pues esto te va a ayudar a que ese pan tenga eso, entre otras cosas, que ese pan tenga una vida útil más larga. Y luego en último lugar, esa masa madre lo que tiene son las queridas enzimas. Va a ayudar a que todas esas proteínas que hay dentro del pan vengan predigeridas. Pero esas enzimas también, cuidado con esas enzimas, porque ahora te voy a mostrar un ejemplo de lo que hacen las enzimas. Las enzimas nos van a ayudar a trocear ese gluten, pero cuando las harinas, sobre todo cuando utilizamos harinas salvajes, como son estas, que son harinas que están vivas, pueden tener una carga excesiva de enzimas. Entonces, si tienen demasiadas enzimas, lo que van a hacer es afectar a la fermentación, afectar al gluten, sobre todo en fermentaciones largas. Si tú le metes demasiadas enzimas, lo que va a hacer es cargarse ese gluten. Vale, o sea, va a volver a quedar plano, ¿no? Esa estructura que habíamos creado con el pan se va a empezar a romper. Y de hecho yo tengo un pan que tengo hecho, que os voy a enseñar ahora, que le está pasando eso. Se está degradando el gluten en exceso, no consigo que se mantenga esa firmeza dentro del pan y se empieza a cuartear. ¿Por qué se cuartea? Porque esas harinas vivas tienen una cantidad de enzimas un poco descontrolada. El Florencia Aurora es un tipo de harina muy enzimática que degrada mucho el gluten, por eso quedan los panes más planitos, pero aunque queda un pan más plano y un poquito más denso, es un pan con un sabor y un olor espectacular. Y fijaros la diferencia, ¿veis? Vais a ver, ese tipo de harinas degradan más el gluten y son harinas que quedan panes un poco más planitos, pero igualmente son panes jugosos, sabrosos y que nos van a ayudar a durar mucho tiempo. Estas son cosas que pasan. O sea, son cosas que por naturaleza pasan y que, sobre todo con harinas que no están procesadas con químicos y son harinas naturales, pueden pasar. ¿Qué hay que hacer con eso? Jugar con tipos de harinas más fuertes que complementen, que ayuden a que esa degradación no sea excesiva y las fermentaciones más cortas. ¿Vale? Esos son conceptos importantes que muchas veces hacemos un pan y decimos, es que no me queda o se me rompe antes de fermentar. Pues se te rompe porque esas enzimas pues tiene una actividad pues más activa, pero es algo bueno, o sea, realmente a nivel digestivo esa proteína va a venir más degradada y va a ser mejor para nuestra salud, ¿vale? Entonces, pues bueno, cuando utilizamos harinas de grano entero más masa madre, cuando sumamos esos dos factores, ¿no? Estamos comiendo un alimento de más calidad, menos dañino para nuestro cuerpo, porque viene ya degradadas esas proteínas, con un mayor valor nutricional, con más sabor, obviamente, con un índice glucémico mucho más bajo, no vamos a tener ese pico, no nos va a engordar tanto, nos va a saciar más, y además un pan con más duración. Bueno, y hay otro reto realmente importante, que es entender lo que pone en el paquete de las harinas, porque muchas veces cuando le cogemos un libro de panadería o vemos la receta de un panadero, habla de ciertos términos que no terminamos de entender, o cuando vamos a hacer una pizza en casa, ¿no? ¿Qué tipo de harina utilizo para hacer la pizza? Porque hay diferentes nomenclaturas que definen qué tipo de producto tenemos que utilizar. Fíjate, la forma más en España más extendida de denominar las harinas es la W. La W lo que te determina es la calidad de esa proteína. Entonces, a más W, a más proteína, tenemos harinas de gran fuerza, y a menos W tenemos harinas flojas, lo que denominamos harinas pasteleras. Estas nos servirían para hacer galletas, y estas, las de gran fuerza, nos servirían para hacer elaboraciones muy complejas, panetones, brioche, esas elaboraciones que llevan mucha grasa, amasados necesitan mucha estructura para poderse hacer. Pero la harina ideal para hacer pan es la que está intermedia, la harina panadera, entre 150 y 190 W. Pero sin embargo, los italianos, que son muy cucos, tienen otra nomenclatura para lo mismo, que son los ceros. Es verdad. Normalmente en las harinas italianas van marcadas por ceros. Habla de lo mismo. Las harinas de un cero serían las de gran fuerza, las que se utilizan para esas elaboraciones más complejas. Las de 4 ceros, la harina corriente, y normalmente para pizza se utilizan la de 2 o de 3 ceros. La doble cero es la que siempre se utiliza. La doble cero para hacer pizza, que es la que tiene una cantidad de fuerza, de proteína perfecta para hacer pizza.
Eso nos va a decir esa estructura, la cantidad de fuerza que tienen, nos va a servir. Esto sería un corte de una barra de pan, lo que te decía, sí. Estos serían los alveolos. Con una harina de una fuerza importante y un buen amasado vamos a conseguir panes con una estructura bien formada y con unos alveolos grandes. Sí. Y cuando tenemos poca fuerza, pues los panes van a quedar más planitos y con unos alveolos más chiquititos. Estas harinas que nosotros hemos visto, las de trigos antiguos y las de... Estas normalmente no se miden por ese proceso, sino que se miden por la tasa de extracción mineral, la T. Vale. Que eso a lo que hace referencia es la cantidad de sustrato que quedaría una vez que quemamos. Si incineramos la harina, lo que quedaría sería un residuo pequeñito, que son los minerales. ¿Vale? Entonces, cuanto más mineral quede, más integral es. O sea, una harina 100% integral tendría una tasa de extracción de 180. Es decir, sería una harina 100% integral. Y una harina blanca refinada tendría una tasa de extracción de 45. Entonces sería una harina muy blanquita. Lo más común para obtener pan es ese equilibrio entre lo sano, lo insano, lo tecnológico, lo antiguo. Sería utilizar harinas de entre un T65, T80. Son harinas que van fantásticas porque tienen todas las propiedades de una harina con sabor, pero no son tan complejas ni tan difíciles de utilizar como una T180, una muy integral, que al final son harinas que nos rompen el gluten porque tienen mucha fibra y son más difíciles de trabajar. ¿Vale? Entonces, idealmente para panificar nos moveríamos T65, T80 y harinas de una W 150, 190. Eso sería lo ideal para trabajar de forma cómoda y fácil. Y con esto pues ya tendríamos un poco claro qué es lo que necesitamos para hacer un pan, ¿no? Hacer un amasado, conseguir que esa maraña de proteínas se estructuren y se ordenen, que lo podemos hacer mediante amasado, como te he dicho, o tratar de hacer la magia con un proceso que se llama autólisis. Vamos a ver cómo sin necesidad de amasar conseguimos que este pan tenga una estructura. Vamos a coger un poquito de harina, vamos a ayudarnos con un poquito de harina. Y lo que vamos a hacer va a ser simplemente plegar el pan sobre sí mismo, o sea, sin romperlo demasiado. Lo vamos a separar y vamos a ir plegándolo sobre sí mismo. ¿Ves cómo lo hago yo? De abajo cojo y lo meto hacia arriba. Sí, le vas dando vueltas y simplemente poco a poco esas proteínas, fíjate cómo va quedando cada vez una capa mejor formadita. Ya ves. Y sin amasar ni nada. Sí, no hemos amasado nada. Bueno, yo es que lo que pasa es que ahí me lo voy a dejar un poco, se curre. No pasa nada. Es importante, cuando llegamos a este punto, es importante tocar el pan lo mínimo posible. O sea, lo que tenemos que hacer es evitar romper las fibras que se han creado de gluten. Entonces, simplemente es plegar, doblar sobre sí mismo, ¿vale? Doblar. Y lo pegas ahí. El objetivo de esta fase es generar tensión en la parte de fuera. Vale. Que el pan podemos aplastar un poquito y generar una cierta tensión. Vale. Sin romper las fibras. Puedes ponerlo en la mesa. Y ahora lo sigo plegando. Lo puedes estirar un poquito y simplemente plegar. Lo plegamos. Vale. El objetivo es, como te digo, conseguir que esta parte quede tensa. Tensa. Y ahí tendríamos, lo recogemos así un poquito la masa. Mira, con las manos, tiras de él y se va pegando a la mesa y vas consiguiendo bolearlo. Vale. Y ahí tendríamos un pan que se ha amasado solo. Ya ves. ¿Ves? Que la masa se ha amasado sola, no hemos hecho prácticamente nada, simplemente hemos mezclado la harina. Esto es un proceso que se denomina autólisis. Y lo que nos va a permitir es que ese amasado sea mucho más rápido y una forma muy fácil de hacer pan en casa. ¿Y con esto nos quedaría un pan con buena estructura? Nos debería quedar un gran pan. Depende del resultado que queramos obtener. O sea, cuando queremos panes con un gran alveolo y con panes que crezcan mucho, tenemos que hacer amasados más tecnológicos. O sea, tenemos que ir poco a poco hidratando esa proteína, haciendo que ese gluten quede muy elástico. Y eso lo hacemos a través de un amasado, añadirle mucha más cantidad de agua. En este caso tenemos un porcentaje de agua relativamente pequeño porque es un primer pan, es un pan fácil de hacer. Es una masa que está durita, es fácil de trabajar. Cuando trabajamos con masas más hidratadas, lo que tendríamos que hacer podríamos hacer el mismo proceso, pero lo que tenemos que hacer es darle más pliegues. Ir poco a poco haciendo que esa red de gluten
se vaya estirando. ¿Cómo estiramos esa red de gluten y hacemos que se vayan entrelazando? Con estirados suaves. Estiramos y plegamos. Vale. Podemos tener la masa en un bol y simplemente cogemos con una masa muy líquida, cogemos de una punta, plegamos, de una punta, plegamos. Le dejamos un reposo, otros 10 minutos. Al rato volvemos a repetir ese proceso. Vale. Cuantas más veces repitamos ese proceso, esa malla de gluten va a quedar más tensa y vamos a acabar consiguiendo que una masa casi líquida acabe teniendo una estructura así, ¿eh? Así. Y eso vamos a conseguir lo podemos hacer con un proceso de autolisis como el que hemos hecho, con mucha más cantidad de agua, con una masa más líquida, con cuidado, sin pasarnos, y con determinado tipo de harinas, no con estas harinas con una harina muy integral, porque al final nos va a costar mucho hacerlo. Claro. Pero si utilizamos una buena mezcla de harinas, podemos conseguir panes con mucha hidratación y panes que tengan un alvéolo mucho más grande. Pero hay que empezar por algún sitio, no podemos empezar por la parte complicada. Esto para ¿vale? empezar está genial. Esta es la primera parte, el primer paso. Ahora este pan lo vamos a dejar reposar durante unos 10 minutos para que pierda la tensión que tiene. Ahora mismo esta bola está muy dura, muy apretada. Vamos a dejar que se relaje durante 10 minutos y cuando se haya relajado durante esos 10 minutos formaremos en forma de barra, lo colocaremos en el banetón, que son estas cestitas de mimbre, y lo vamos a dejar ahí reposar, que fermente, que doble volumen y al horno. Vale, perfecto. Ya ha reposado un poquito el pan, está un poquito más elástico, no mucho. Vamos a poner un poquito de harina hazte un poquito de hueco, ponte aquí un poquito de harina en la mesa. Vale. Y vas a coger el pan, ponlo boca abajo. La parte de abajo siempre queda como más abierta, que la parte de arriba siempre queda más tensa, ¿no? Entonces, cuando queremos formar, a mí me gusta darle la vuelta y poner la parte bonita hacia abajo y la parte donde vamos a cerrar es la parte más fea, ¿no? Entonces, para hacer una barra con esta textura que tiene, podemos formar simplemente estirarla un poquito, que tenga una forma un poco rectangular, y ahora lo que vamos a hacer es un poquito, no excesiva, estirarla un poquito así con los dedos. Y una forma muy fácil de hacer una barra es simplemente ir doblándola. Doblamos y apretamos. Fíjate, yo a la que aprieto tiro del pan hacia mí. El objetivo es que esta parte quede lo más tensa posible. O sea, aprieto doblo y tiro. Mira mis manos. ¿Ves? Y se levanta la barra. Aprieto y tiro hacia mí. ¿Ves cómo estoy consiguiendo que esto tenga forma de barra? Sí. Si ves que se te pega, pon un poquito de harina. Ahí vas bien, vas bien. Y aquí aprieta con tus manos. Vale, aprieto. Apretas y tiro. Giras y tiras un poquito hacia ti. Giro y tiro hacia mí. Eso es. Aprieto, tiro hacia arriba y giro hacia mí, ¿no? Ahí está. Aquí estás cerrando. Vale. Simplemente doblas y con tus manos tiras. Vale. A ver, doblo y tiro hacia mí. Es. Ahí, vale. Ahí un poquito más. Y cuando nos queda esta parte así, esto último, con un poquito de harina en las manos, coge un poquito aquí, ponte. Simplemente vamos para hacer el cierre. Aplastamos un poquito así y ya cerramos encima de él. Y tendríamos una barra montada. Guau, ya ves. Eso, ¿ves? Fíjate que hemos trabajado. Te he hecho trabajar poco esta mañana. Muy poco. Y esto ya parece un pan y ni siquiera hemos amasado, ¿vale? Ya ves, un pan muy sencillo. Ahora podemos hacer dos cosas. Poner esta parte de aquí, el cierre, es lo que se llama la llave. A la hora de cocer el pan, dejar que abra por aquí. O si queremos que abra, hacerle cortes, lo que haríamos es dejar la parte de abajo. O sea, la parte que vamos a querer que se vea del pan hacia abajo. En este caso vamos a hacer unos cortes así al pan. Así que la llave la dejamos hacia arriba. Entonces esto es contraintuitivo. O sea, lo que queremos que se vea... Hacia abajo. Eso es, porque luego lo que vamos a hacer a la hora de hornear es volcar sobre la bandeja. Y la parte de arriba es la que se va a ver. Vale. Entonces, como luego no queremos sacarlo con las manos del banetón para no desgasificarlo, cuando el pan haya gasificado, vamos a volcar así. Vale. Entonces este pan ya... Y así lo dejamos fermentar. Lo dejaríamos tapadito en un ambiente, en un lugar húmedo y con temperatura, hasta que este pan se parezca a esto. Aquí ya habremos conseguido una masa fermentada, habremos pasado de esto a esto. Como mola la masa, ¿eh? Ya tenemos el pan listo para meter al horno. Ahora, una vez que tenemos el pan que ya ha fermentado, le faltaría un poquito más. Lo que haríamos es en el horno de casa precalentarlo al máximo, porque los hornos de casa normalmente no cogen demasiada temperatura, son hornos caseros, domésticos. Entonces tú lo pones a todo lo que dé, arriba, abajo, a los lados, todo, menos el grill, le pones todo y lo dejas que se precaliente mínimo 20 minutos, o sea, no 5 minutitos, sino que el horno esté, la cámara, que esté a tope de calor. Si puedes conseguir una bandeja de piedra, que hay bandejas de piedra que te las puedes encontrar en cualquier sitio, en Amazon, en Amasadero, en cualquier sitio, la precalientas esa piedra y igual que hemos hecho antes, volcarías el pan sobre la piedra,
le harías los cortes y rápidamente lo meteríamos al horno. Vale. Si tu horno tiene vapor, un golpecito de vapor. Si no tiene vapor, el vapor lo vamos a conseguir con un poquito de agua en el fondo de la bandeja, la bandeja del horno, abajo del todo, que está caliente, tiras una tacita de café y rápido cierras la puerta. Con eso vamos a conseguir que dentro de la cámara del horno haya la humedad suficiente para que el pan crezca en esa primera etapa, nada más que una vez. Y ya no volvemos a abrir la puerta del horno nunca hasta pasados 25-30 minutos, ¿vale? Empezaremos con la temperatura en lo más alto del horno, los primeros 15 minutos, y luego pasados esos 15 minutos bajaríamos la temperatura a 210-220 grados, para que la última parte de la cocción sí que se haga más bajita. Incluso en la última parte de la cocción podemos abrir un poquito la puerta para que salga el vapor y ya consigamos la parte crujiente del pan. Vale, nos interesa la humedad solamente en los primeros 15 minutos, que es cuando el pan desarrolla. En el momento que el pan ha desarrollado, ya el vapor nos estorba en el horno y necesitamos ya una cámara de cocción seca. Si tuviéramos un tiro para abrir, abriríamos el tiro para que saliera el vapor. Si no, pues abrimos un poquito la puerta para que salga ese vapor y termine de hacer la costra y quede crujiente por fuera. Y nada más, 15 minutos horno a tope, otros 15 minutos 210-220 grados y... Perfecto. Y voilà. Pues lo tenemos para hacer un primer buen pan en casa. Y como te he dicho antes, la parte bonita queda abajo. Entonces, volcamos. Eso es. Y ahora ya simplemente le vamos a hacer el corte que queramos. El corte, esto es la firma del panadero. ¿Vale? Cada panadero tiene una forma de cortar el pan. Depende del tipo de pan. Podríamos hacer muchos tipos de cortes. Al final, por donde nosotros cortemos es por donde el pan va a abrir. Podemos hacer un corte en forma de rombos, haciendo un corte en este sentido y así. Y obtendríamos un pan con rombitos, que va a quedar muy bonito. Podemos hacerle varios cortes a lo largo y obtenemos un pan que va a quedar con unas tiras así, va a ir abriendo por distintas tiras. Podemos hacerle simplemente un corte a lo largo, como si fuera una lengua, y vamos a conseguir que el pan abra en este sentido. O el corte más sencillo, que sería un corte a lo largo y el pan va a abrir así. Y si no, pues el tradicional de toda la vida, que serían las 3 rayas, 3 o 4 rayas. Y antes de cortarlo, ¿cuánto ha estado fermentando? Pues mira, este pan en concreto está fermentando, llevará unas 24 horas fermentando. 24 horas, porque está fermentando en frío. Este pan ha estado fermentando a 6 grados durante 24 horas. Este pan está frío, lo vamos a cortar y lo vamos a meter directamente al horno. Y luego se nota que se crea como una película, ¿no? Se seca un poquito por fuera. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, sí, eso es normal, es un proceso de la fermentación y hace también que el pan guarde la forma. Guarde esa forma, ¿vale? Pero como ves, este pan tiene su alveolo, no un alveolo enorme, no, es un pan que está bien fermentado, bien estructurado. Y bueno, ahora simplemente es hacer el corte hay que hacerlo con decisión y sin miedo. Siempre, el corte tiene que ser de una, o sea, no podemos ir con miedo porque se nos empieza a abrir y la liamos. Entonces el corte es de una y es conveniente que el corte, a mí me gusta hacerlo, que vaya un poquito en diagonal, para que, o sea, si queremos que abra hacia allá, le hacemos el corte así y de alguna forma le marcamos hacia dónde queremos que abra. ¿Vale? Si yo le cortase así, le daría el corte un poquito en este sentido la cuchilla, no así, sino así, para conseguir que nos abra para acá, ¿vale? O si queremos que abran las greñas así, pues no haría el corte así. Lo haría de acá, sino lo haría así, haría un cortecito así, pero el corte tiene que ser muy rápido. Con decisión. Voy a cortar yo uno. Venga. Y te dejo que cortes tú el otro. Venga. Si quieres ir a lo fácil, puedes hacer un corte directamente ahí o hacer lo que tú quieras. Me mola aquí en el lado. Pues venga, dale, con decisión. Joder, repítelo, no pasa nada. Clava un poquito más. Qué mal lo he hecho. Joder, qué mal lo he hecho, chaval. Parece más fácil cuando lo haces tú. Bueno, el pan está. Vamos a meterlo al horno y a ver cómo sale. Está fatal. Es el primero. Estos han estado fermentando desde ayer. Y aquí, como ves, la llave la tenemos hacia arriba. Estos panes están perfectos de fermentación, tienen una estructura, están fuertes, están tersos, simplemente para colocar aquí y fermentar. Sin embargo, este pan que hemos cortado ha sobrefermentado un poquito. Esto de que se nos haya venido abajo al hacer el corte es porque lo estamos demorando a la hora de meterlo al horno, pero ha sobrefermentado un poquito. Y eso es un error, ¿vale? Y luego, antes hablábamos de cómo las enzimas degradan las proteínas. Este es un pan elaborado con una harina que es Florencia Aurora. Fíjate la diferencia entre este pan, que se ha venido abajo, empieza a abrirse un poquito, ¿ves que se empieza a abrir ahí el gluten? Esto se está abriendo porque esta harina es muy enzimática, tiene mucho poder enzimático. Entonces este pan nos va a quedar, cuando lo horneemos,
De hecho, creo que tengo alguno ya horneado y os voy a enseñar la diferencia. Este es un pan en el que no se ha degradado el gluten, tiene mucha fuerza, ha roto de forma bestia y ha mantenido bien su estructura, pero en este pan el gluten se ha degradado más. Entonces, como veis, la estructura está como cuarteada. Sí. ¿Veis lo que hay aquí? Sí, sí, sí. No pasa nada, o sea, sabemos cuando trabajamos este tipo de harinas, podemos esperar estos resultados. Panes que son más planos, aquí lo que tenemos es... Esto es lo que tenemos, ¿vale? Wow. Esto es lo que prima, el olor, el sabor del producto, o sea, por encima del aspecto, ¿no? No vamos a encontrar un pan ultra bien formado porque son harinas pues, que tienen estas características. Y hay que entenderlo. Entonces, huele increíble, ¿eh? son harinas y panes distintos. Y yo voy a meter este, ahora me voy a ir a por otros dos panes, esos panes que tengo ahí. ¿Cierra ahora? Cierra, sí. Le vamos a poner, para que quede un poquito más bonito, le vamos a poner un poquito de harina tamizada para que quede con este resultado, ¿vale? Este pan es este. Le vamos a hacer estos cortes. ¿Vale? Y este te lo vas a hacer tú, ahí, y este ahí. Pero yo soy muy paquete, ¿eh? Venga, dale, sin miedo. Uf. Vale, este por medio, un poco más profundo. Perfecto. Ahí. Vamos a repásate este, hazle otro encima. Ahí, hacia arriba. Ahí lo tenemos. Tengo que practicar más. Vamos al horno. Bueno, vamos a ver qué sale. Cierra. Dale tú. Ya ves, echa el vapor para esa primera... Ese primer golpe de vapor, en este caso le vamos a dar 2 golpes de vapor. Uno ahora y otro dentro de 3 minutos. Y luego ya hará un ciclo de 15 minutos con la cámara cerrada para que los gases de la cocción se permanezcan ahí. Sí. Y luego en los últimos 15 minutos va a bajar ya un poquito la temperatura, va a abrir el tiro para que ya el pan reseque, haga la corteza y quede el pan ya crujientito. Y bueno, aquí tienes los panes que hemos ido sacando, si queréis pues... Ya ves. Bueno, es que están perfectos, ¿eh? Entonces este es el resultado de esa combinación de harinas, ¿vale? Esto es perfecto, mitad y mitad. Esto es espelta y una harina de media fuerza. Ya ves. Una harina panadera. Este es trigo negrillo. Aquí tenemos las algarrobas, que son un aroma increíble, espectacular. Como a chocolate casi. Como a chocolate, a café, Pero luego en boca, sin embargo, no sé si lo probaste, ahora, ahora cortamos y lo pruebas si quieres, y luego, pues bueno, pues lo Florencia Aurora, donde, como ves, el resultado no es el mismo, estando hecho, que todos los panes están hechos de la misma forma, exactamente. Sí. O sea, todos. Realmente no varían los porcentajes de una harina a otra, pero esta es una harina que tiene esa carga enzimática muy grande y nos va a degradar el gluten, y sin embargo esta harina no. Entonces con esta harina vamos a conseguir este resultado, mientras que con esta otra no. Buah, muy interesante, ¿eh? El tema de la carga enzimática, ¿cómo te lo cambia, eh? Son mundos distintos, pero para que veas que con ingredientes que al final son esos 4 ingredientes, ¿no? Es harina, agua, sal y levadura, pues vamos a obtener resultados muy diferentes. Ya ves. Bueno, Alfredo, este es el pan que hemos hecho tú y yo juntos. Un pan rápido, como has visto, muy fácil, sin ni siquiera amasado. Se ha amasado solo. Y aquí vas a ver los resultados. Fíjate cómo cruje la corteza. Y mira qué miga. Aquí tenéis el resultado de un pan sin amasado. Un pan elaborado rápido. Crujiente, como veis. Esponjoso. Y bueno, un pan rico, fácil de hacer en casa. Como ves, el mundo del pan y de las masas es muy amplio, y aunque con esta primera clase hemos aprendido mucho, aún queda un montón por hacer. Así que si quieres llegar a entender las masas, quédate por aquí para ver los siguientes pasos de esta apasionante serie, en la que visitaremos panaderías, pastelerías o pizzerías, hasta que aprendamos todo lo necesario para hacer un pan de calidad en casa. Cuidado. Ya ves. ¿Está hablando con mi mujer? ¿Lo habéis grabado todo o qué? Ah, pues a lo mejor. Tiene unos 7 panes en su... Y utiliza unos 7 panes en su restaurante. Y utiliza unos 7 panes en su menú. Vale, espera, no.